Y ahora sí puedo hablar, porque yo tengo que mover las manos mientras hablo y explico. Ok, estábamos en el tema de alteración del crecimiento y desarrollo. ¿Se ve en la pantalla? Sí, doctora. Sí, Sí, doctora. se ve. Vamos por la segunda parte. Ya habíamos visto todo lo que era la curación de las heridas, que queríamos la regeneración, que no queríamos la reparación, la diferencia entre regeneración y reparación. Y ahora nos vamos a ir a ver estos conceptos. Por favor, les vuelvo a insistir, los conceptos tienen que tenerlos claros y estudiarlos y aprenderlos, ¿ya? Con los conceptos ustedes tienen que hacer lo suyo, entenderlo. Si no yo no les pido que se lo memoricen al pie de la letra, pero que puedan explicarlo de una manera de que el concepto esté, valga la redundancia, explicado con sus palabras. Si es que no se lo pueden memorizar, porque tampoco es que queremos robotitos que se memoricen. La idea es que ustedes entiendan, ¿ya? Entonces, con los conceptos, tienen que entenderlos muy bien y hacer lo suyo, explicar. Si hay algo que no entienden, lo vuelven a preguntar, por favor, que lo volvemos a ver, ¿ya? Pero los conceptos siempre uno tiene que tenerlos claros, porque eso es la base de que uno entienda el resto de todo lo que se vaya a avanzar. Y eso les vale en todo lo que vayan a estudiar. Siempre empiecen por los conceptos y tenerlos claros. Así se les va a hacer mucho más fácil comprender el resto, ¿ya? Entonces vamos a empezar con hipertrofia e hiperplasia, ¿ya? Hipertrofia va a ser el aumento del tamaño de un órgano, ¿no? Por un aumento de su masa protoplasmática. Ese es en sentido amplio. Ahora tenemos en sentido estricto, o sea, yo veo un órgano agrandado, que es por un aumento de la masa protoplasmática, no voy a saber por qué es, pero veo un órgano y voy a decir, ah, está con hipertrofia, el órgano está grande y está con hipertrofia. Pero ese es en un sentido amplio. Ahora, estrictamente, ¿qué es lo que se usa? ¿Qué quiere decir hipertrofia? Hipertrofia, ¿ya? Es cuando el aumento de la masa protoplasmática se debe a un aumento del tamaño de las células. Es decir, que estas células están más grandes. Y eso es hipertrofia. Si las células están más grandes, las células que forman el órgano están más grandes, me van a dar un aumento del órgano en consecuencia. ¿Ya? Por lo tanto, pregunta de examen, ¿qué era la atrofia? Atrofia es la disminución de la masa protoplasmática que tiene como respuesta la disminución del órgano. Habíamos visto ya la atrofia y cómo eran las atrofias. Y le habíamos dicho cuál era el concepto de atrofia. Era la disminución de la masa protoplasmática. Entonces ahora aquí, hoy estamos viendo lo contrario. Lo contrario es la hipertrofia, que tengo un aumento de la masa protoplasmática. La célula está más grande, ¿ya? Hay casos en los que puedo tener una pseudohipertrofia, que veo el órgano más grande, pero no necesariamente está por su masa protoplasmática o porque las células están más grandes. Puede estar por que entre espacio celular haya edema, por ejemplo, o sea, haya líquido, ¿no? O haya depósitos de alguna sustancia, amiloide o algo, entonces va a hacer que las células estén más separadas y que el órgano esté más agrandado. ¿Ya? Pero eso es una pseudohipertrofia porque en el sentido amplio lo estamos hablando, ¿ya? Luego, la hiperplasia, que también se le dice hipertrofia numérica, pero no está bien, ¿ya? Es cuando se debe a un aumento del número de las células. Voy a tener un órgano agrandado también, pero la diferencia es que
este agrandamiento del órgano va a estar dado por que yo tengo más cantidad de células. En vez de tener 4, tengo 8. Entonces, mi órgano está agrandado, ¿ya? Sin embargo, en la hipertrofia, yo tengo las mismas 4, pero las tengo más grandotas, ¿ya? Esa es la diferencia. Entonces, tienen que tener claro la diferencia entre hipertrofia e hiperplasia. Y acá hay un esquema muy bonito, ¿no? Donde tenemos las fibras, en este caso miocárdicas, que son normales. Acá las tenemos que estas son hipertróficas, porque están, fíjense, son las mismas 6, pero están más grandes, están aumentadas de tamaño. Y luego tenemos estas que son hiperplásicas, que fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, tengo mayor cantidad y eso es hiperplasia, ¿ya? Entonces, quiero que tengan claro la diferencia de hipertrofia e hiperplasia. ¿Cuáles son las formas de hipertrofia que tenemos? Tenemos una hipertrofia que es la ortológica, que es una hipertrofia normal, ya que se da en condiciones normales, y tenemos una hipertrofia que es la patológica, que se da por alguna patología de base. Ejemplo, la hipertrofia ortológica podemos tener como ejemplo la del atleta. No digo la del fisiculturista, digo la del atleta. ¿Por qué? Porque el atleta está haciendo ejercicio, hace ejercicio y sus fibras musculares van creciendo por la función que van a tener, ¿ya? La hipertrofia del útero en el embarazo, se tiene que ir haciendo más grande el embarazo, pero también tiene que ir aumentando las fibras musculares para que puedan tener una buena contracción en el momento del parto, de la expulsión. Entonces ahí yo tengo una hipertrofia. Y no hay una patología porque el embarazo es algo fisiológico y es algo normal. Entonces no hay. ¿Qué es lo que pasa en este último caso en el útero? Yo tengo las dos cosas. Tengo una hipertrofia, que las células empiezan a hacerse más grandes, y después voy a tener una hiperplasia, que es lo que nos pasa con los fisiculturistas, no con los que son atletas, tienen un físico tonificado, por lo tanto hay una hipertrofia de las fibras musculares para mantener esa tonicidad. Los fisiculturistas, lo que tienen que hacer, que es igual que en el embarazo, ¿no? Llega un momento, que lo vamos a ver más adelante, llega un momento que la adaptabilidad, o sea, ellos lo que hacen es sobrepasar la adaptabilidad de la célula miocárdica ante el estímulo de fuerza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta célula, primero, empieza a hipertrofiarse, pero llega un momento en el que llega a su capacidad máxima de hipertrofia, o sea, no es que va a seguir creciendo, entonces tienen una capacidad máxima, y en ese momento ya llegan llega el estímulo de que ya no puede seguir creciendo más. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dividirme, y se divide en dos, para que entre las dos empiecen a crecer, Entonces ahí tenemos que vamos a tener una hipertrofia y una hiperplasia. Lo mismo pasa en el útero. El útero van creciendo las fibras musculares, se van hipertrofiando, pero llega un momento en el que necesitan ser más, porque el útero está aumentando de tamaño. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Terminan habiendo una hipertrofia y una hiperplasia, ¿ya? Pero eso es en sentido fisiológico. Justamente acá hay un útero que es post una cesárea, y entonces aquí ven el grosor del endometrio. Ustedes ya han visto varios úteros, ¿ya? Fíjense la cavidad endometrial, el tamaño que tiene. Miren de grande. ¿Se acuerdan que normalmente las veíamos que eran unos triangulitos? Y miren de grande la cavidad endometrial. Y fíjense el grosor que tiene
el espesor del miometrio, que normalmente nuestro miometrio es mucho más delgado, es hasta la mitad por lo menos. En este caso lo tenemos el doble. ¿Por qué? Porque esas fibras musculares tienen que contraerse para el momento del parto y también para el tema del sangrado y cortar el sangrado, ¿no? ¿Cuál es la patológica? La patológica está dada por trabajo, puede ser de forma endocrina o idiopática. La hipertrofia por trabajo se explica la sobrecarga de trabajo de un órgano. Ejemplo que tenemos es la de cuando tenemos un paciente, ¿no? La que se da en el corazón, que tiene un aumento de la presión, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Si hay una resistencia en la expulsión de la sangre a nivel de la circulación mayor, hay una resistencia, ese corazón tiene que trabajar y bombear mucho más. Por lo tanto, ¿no? Yo voy a tener que ese corazón está trabajando más y está hipertrófico. Tengo una patología de base, como ser la estenosis aórtica. Si tengo una estenosis aórtica, no, el corazón tiene que pelear mucho más, porque tiene que tener mucho más presión para poder enviar toda la sangre que voy a necesitar a nivel de la circulación periférica. Por lo tanto, eso me va a producir una hipertrofia. Y aquí tenemos el ejemplo, acá está el lado derecho y el lado izquierdo. Y fíjense cómo está engrosado. Podemos comparar uno y otro. ¿Ya? Patológica porque tenemos una patología de base. En las hipertrofias endocrinas es el caso de la acromegalia, también es una hipertrofia de trabajo, pero por un estímulo endocrino, ¿ya? Hay hipertrofia de la glándula tiroidea, ¿no? Que lo vamos a ver cuando veamos tiroides, con muchos folículos, y es lo que se llama el bocio. Voy a tener una hiperplasia también ahí, hipertrofia e hiperplasia, las dos cosas. Y esto es cuando es por los órganos endocrinos, ¿ya? Ahí está el ejemplo de una tiroide. Esto es una tiroide donde tengo, fíjense, un folículo grande. Tengo folículos grandes acá. Esto es lo normal que debería tener en una tiroide y estos son folículos que están agrandados. Entonces yo aquí tengo sí las dos cosas, hipertrofia e hiperplasia. Normalmente una va con la otra, se va acompañando si el mecanismo de adaptación está sobrepasado, ¿no? Pero tienen que tener claro cuál es la hipertrofia y cuál es la hiperplasia. Las hipertrofias idiopáticas son todo lo que es idiopático, que es de patogenia desconocida, que no se sabe por qué viene. Y por ejemplo, se ha visto miocardiopatías idiopáticas, congestivas u obstructivas, que pueden tener una hipertrofia idiopática. La hipertrofia igual del miometrio del útero, hay úteros que llegan a ser gruesos y no se sabe por qué, es que han tenido trabajo, seguramente han tenido algún estímulo que ha hecho que trabaje mucho más, pero se lo conoce como hipertrofia idiopática. Pero todo esto está asociado al trabajo, ¿ya? Vamos a la hiperplasia. Las hiperplasias, ¿no? Tenemos las secundarias a una hipertrofia y las primarias. La secundaria, ¿no? Es que las células hipertróficas, perdón un ratito aquí. Las células hipertróficas es lo que les explicaba. Se dividen, se empiezan a crecer y ser grandes. Se hacen grandes hasta que llega un momento ya que ese mecanismo de adaptación está sobrepasado y terminan con una hiperplasia, ¿ya? Entonces se produce una hiperplasia secundaria a la hipertrofia, que es lo que les explicaba. Y las hiperplasias primarias se deben generalmente con factores endocrinos, como la que vimos. Vimos la glándula tiroides, vimos el endometrio que a veces tengo hiperplasia endometrial, donde está engrosado el endometrio, por eso es que nosotros ya hemos visto, el endometrio mide 0,1 centímetros, muy delgadito. Hay patologías, ¿no? Por
respuestas por estrógenos, factores hormonales que nos van a hacer que ese endometrio esté engrosado, o por algún medicamento que se esté tomando, también nos produce una respuesta con un endometrio engrosado. Lo mismo en la próstata, por factores hormonales, también tenemos una hiperplasia de la próstata, que es una patología muy frecuente cuando vemos la próstata que está agrandada. Ya les tocó ver próstata, ¿no? Entonces, lo mismo, a veces se producen después de una hipertrofia, pero siempre son primarias de origen, más frecuentes de origen, responden a un origen endocrino, que es lo que nos va a producir, no el trabajo como la hipertrofia. En la hiperplasia, lo que más me va a producir esto es un factor endocrino, ¿ya? Este es un ejemplo de una hiperplasia endometrial, donde aquí yo tengo un endometrio, que es normal. Fíjense, aquí tengo las glándulas endometriales, acá tengo el estroma, ¿ya? Y tengo una que otra, pero fíjense acá, como yo tengo muchas glándulas, que incluso aquí las tengo espalda con espalda, que se les dice back to back, que se llegan a formar espalda con espalda. Disculpen. Entonces, tengo muchas glándulas que incluso se hacen espalda con espalda, que se les dice back to back, y acá tengo glándulas normales, que tengo una, otra, así como que regadita. Acá voy a tener muchas más glándulas, y eso es una hiperplasia endometrial. Esperen, ya. ¿Quedó claro hasta ahora lo de hipertrofia e hiperplasia? Sí, doctora. Ok, bien. Ahora vamos con las alteraciones de la diferenciación. Estamos en un tema que es alteración de crecimiento y desarrollo. Entonces ahora vamos a ver las alteraciones de la diferenciación. Dentro de las alteraciones de la diferenciación son alteraciones que son adquiridas, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que van a ocurrir cuando un individuo está completamente desarrollado. Ahí se va a producir esta alteración de la diferenciación. ¿A qué nivel estamos hablando? Se refiere a un nivel de organización, por ejemplo, en el tejido. Aunque vamos a tener cambios de la morfología celular, pero es básicamente que se ve a nivel del tejido, ¿ya? La mayoría de estas alteraciones son patológicas, ¿ya? Y pueden concebírselas como alteraciones de la regeneración, porque se las va a presentar, porque las vamos a tener sobre todo en tejidos lábiles y en tejidos estables, en esos tejidos. Entonces, la alteración de la diferenciación, ¿a qué nivel lo tenemos? A nivel tisular, a nivel del tejido. Si bien voy a tener cambios de la célula, está principalmente dado por en el tejido. ¿Cuál es la primera? La primera de estas alteraciones es la anaplasia. Todo esto lo tienen que, los conceptos, los tienen que saber. Como les dije al principio, estos son los conceptos básicos que después cuando veamos la tercera parte de este tema, vamos a hablar de anaplasia, de displasia y todos los términos y los tienen que tener claro, ¿ya? Entonces, anaplasia es la disminución o pérdida de la diferenciación de un tejido, ¿ya? An quiere decir sin, ¿ya? Entonces es sin, se perdió. Y plasia, diferenciarse. Se perdió la diferenciación, ¿ya? Entonces, ¿cuándo vamos a ver anaplasia? Anaplasia lo podemos ver como una etapa transitoria cuando hay regeneración patológica, cuando está regenerándose una zona que ha sido afectada, la célula se desdiferencia para poder irse a otro lado y proliferar y regenerar, ¿ya? Para tener la multiplicación celular.
Entonces, en esos casos podemos tener anaplasia, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que se va a migrar, se va a dividir la célula, pero no voy a tener yo su maduración. Van a ser inmaduras al principio, ¿ya? Otra cosa, la anaplasia también la vamos a tener como un componente de la heterotipia. Primer palabra rara que estamos hablando. ¿Qué es la heterotipia? Son características diferentes. Hetero, diferente, tipia. Entonces son características diferentes. ¿Qué son estas heterotipias? Las heterotipias son las alteraciones morfológicas propias de las neoplasias malignas, ¿ya? O sea, de los cánceres y de las lesiones precancerosas. Entonces, anaplasia lo voy a ver en dos situaciones. Lo puedo ver en un momento que la célula se desdiferencia porque tiene que entrar a mitosis y producir otras células iguales para regenerar el tejido, ¿ya? Pero también lo tengo en los casos de tumor, de cáncer, ¿ya? Con la heterotipia. La heterotipia van a ser las neoplasias malignas, tienen heterotipia. ¿Qué son esas heterotipias? Tienen hiperplasia, bueno, son células anaplásicas, tienen hipercromasia, perdón, no hiperplasia, tienen hipercromasia de los núcleos, tienen anisocariosis, que es diferentes formas y tamaños, anisocitosis, anisocariosis, diferentes formas de tamaño del núcleo, anisocariosis, diferentes formas del tamaño de la célula. Todas esas características entran dentro de lo que es heterotipia, ¿ya? Entonces, la anaplasia, por ejemplo, muchas veces nos llega unas biopsias de una úlcera y están sospechando de úlcera gástrica y están sospechando en algo maligno. Si la biopsia es muy superficial o es tomada exclusivamente de la úlcera, yo voy a tener cambios reactivos atípicos. Las células van a estar atípicas, tipo anaplásicas, pero no necesariamente porque sea algo malo, sino porque está en una úlcera y en la úlcera tiene que regenerarse para poder curarse, ¿ya? Entonces, muchas veces hay ciertos diagnósticos que yo no los puedo hacer por ejemplo, sobre una úlcera. ¿Por qué? Porque en esos casos también tengo estas alteraciones y células atípicas, como anaplásicas, ¿ya? Entonces ahí es cuando el patólogo dice, no es conclusivo y necesito más biopsias de una zona más alejada. Si me sacan una muestra de una zona al lado de la úlcera, yo ahí sí puedo ver, porque ahí no está regenerando por la úlcera, sino que si ahí tengo una atipia, porque estoy frente a una lesión maligna propiamente de esa zona, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende anaplasia? Se entiende, doctora. Ya, entonces la célula se desdiferencia. Si yo la tenía bien diferenciada y madura, se me hace inmadura, por así decirlo. Ya, entonces se me va a desdiferenciar. Microscópicamente, ¿cómo lo voy a ver? Voy a ver una disminución o pérdida de la estratificación de los epitelios. Si yo tengo un epitelio que es estratificado, lo voy a ver más pequeño. Voy a ver una pérdida de la polaridad celular en los epitelios cilíndricos. Van a estar unos arriba, otros abajo, ¿no? Y voy a tener pérdidas de las células de células no diferenciadas, que es la célula que tiene mismo diámetro, célula cuboidea, son células más redondas, ¿ya? Que se me van a parecer más al embrión, son más células, como se están desdiferenciando, ¿ya? Quiere decir que ya no son maduras, ¿no? Entonces las voy a tener más como basales, como embrionarias, ¿no? Porque esas se desdiferencian y después van a ir a otro lado para diferenciarse y madurar. Entonces las voy a ver más puras. Entonces este es un ejemplo. Normalmente, ya, voy a ver las células hipercromáticas, ¿ya? Pueden tener varios nucleolos,
voy a tener diferencias de forma y tamaño de los núcleos, del tamaño de la célula. Entonces, la diferencia del tamaño del núcleo es anisocariosis. La diferencia del tamaño de las células es anisocitosis. ¿Ya? Una célula diferente a la otra, eso quiere decir. Y luego voy a tener hipercromasia, que quiere decir que todo me va a teñir más fuerte. Si normalmente yo tengo una eosinofilia, voy a tener una hipereosinofilia y el núcleo va a ser hiperbasófilo. ¿Cómo lo tenemos acá microscópicamente? Fíjense, estas células son totalmente anaplásicas, son de un tumor maligno, son realmente malas y son monstruosas, ¿ya? Porque fíjense, miren, esta es la célula y acá tengo un núcleo grande, hipercromático, bien basófilo, ¿ya? Miren, esta es sumamente grande, prácticamente parece una célula gigante, y miren su núcleo, igual, totalmente deforme, ¿ya? Ni una célula se parece a la otra, todas son diferentes. Ahí ya me hace pensar de que estoy frente a algo malo. Más aún cuando tengo mitosis atípica, como son estas de acá. Estas son células que están en mitosis. Fíjense, esta mitosis, la mitosis normalmente es bipolar. Esta mitosis es tripolar, que hace como el signo del Mercedes, más o menos así, al revés, ¿no? Tiene 3 polos. Esas son mitosis atípicas. Esta es mitosis atípica también, fíjense, parece fuegos artificiales, ¿no? Entonces son mitosis atípicas donde yo tengo hipercromasia, están hipercromáticas y tengo un aumento de la cantidad de mitosis. Miren, en este campo ya encuentro 3 mitosis atípicas, ¿ya? Entonces eso me hace pensar de que esta característica de la anaplasia que estoy viendo en estas células, estoy frente a algo maligno, a un cáncer, ¿ya? Metaplasia. Metaplasia es la transformación de un tejido adulto en otro tejido de la misma clase. Adulto también, ¿ya? Los dos son adultos, o sea, un adulto por otro adulto. Maduro, maduro. Entonces, ¿dónde vemos más que todo la metaplasia? La vemos en el epitelio respiratorio de los bronquios, ¿ya? Donde hay una metaplasia escamosa, ¿ya? Del epitelio ciliado, cilíndrico ciliado que tenemos en los bronquios. ¿Por qué? A causa del cigarrillo. Las personas que fuman tienen esta metaplasia. ¿Qué es lo que pasa? El epitelio le va a decir, el epitelio cilíndrico ciliado tiene una tarea, que es llevar el moco, producir moco, y su cilia es barrer todo lo que hace mal. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo todo el tiempo le estoy mandando una noxa al epitelio, en este caso al epitelio cilíndrico ciliado, este epitelio va a decir, yo necesito hacerme más fuerte, yo necesito cambiar, porque todo el tiempo me está viniendo esta noxa, o sea, yo ya no necesito estar barriendo, sacando el moco, yo necesito defenderme de ese humo y de todo lo que me está viniendo de afuera. Entonces tengo que cambiar, y ahí es que agarra este epitelio cilíndrico ciliado, busca hacerse por uno más fuerte. ¿Cuál es el epitelio que es más fuerte, más resistente? El epitelio escamoso, como el de la piel. El epitelio escamoso es mucho más fuerte, entonces este epitelio bronquial lo que hace es cambiar. ¿Cómo cambia? Empieza a desdiferenciarse, empieza con un poco de anaplasia en las células basales, y estas células basales mandan la señal que ahora voy a hacer células escamosas, y empiezan a proliferar como células escamosas maduras, ¿ya? Lo mismo nos pasa en el cuello uterino. En el cuello uterino, habíamos dicho que el cuello uterino es el contacto con el mundo exterior de la parte interior de nuestro organismo. Pero ahí vienen inflamaciones, bacilos, tenemos un montón de cosas que no están produciendo noxa. Cuando hay muchas inflamaciones, este epitelio, que es del endocérvix, que es un epitelio glandular, cambia
y se hace escamoso como del exocervix, porque tiene que defenderse y hacerse más fuerte, ¿ya? Entonces, como eso tenemos en todo tenemos metaplasia, siempre va a cambiar por uno más fuerte, ¿ya? Tenemos metaplasias escamosas en el esófago, metaplasias glandulares, porque cuando hay mucho ácido pasa al revés. El epitelio glandular, hay mucho ácido, se tiene que hacer más, hacer un cambio, una metaplasia intestinal para hacerse más fuerte también y aguantar ese ácido. Eso nos pasa, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, tienen que tener claro que la metaplasia, meta es cambio, ¿ya? Entonces, la metaplasia es cambio de un epitelio maduro o adulto en otro también adulto, ¿ya? Es el cambio. ¿Por qué se puede dar? Ya lo fui explicando al inicio. Se puede dar por irritación, ¿no? Entonces, si tengo un cálculo que todo el tiempo me está irritando al bajar, los pacientes que constantemente forman cálculos, está bajando por el urotelio, por el uréter. El cálculo va lastimando, la primera vez le va a producir sangre y después ya los pacientes, ustedes, los que son formadores de cálculos incluso, llegan y botan su cálculo como si nada, ¿no? Sin necesidad muchas veces de tener, a no ser que el cálculo sea más grande, pero al principio sí les produce mucho dolor. Pero después va cambiando este epitelio y se va haciendo, vamos a tener una metaplasia pavimentosa, ¿no? El reflujo gástrico también nos hace una metaplasia glandular en el esófago, al tener mucho reflujo, que eso ya lo vamos a ver cuando veamos esófago de Barrett. Las sustancias químicas, que es lo que hablamos de los fumadores, ¿no? Los estrógenos también me van a producir una metaplasia pavimentosa en el epitelio cilíndrico, ¿no? El déficit de vitamina A también me van a producir una metaplasia pavimentosa, o pavimentosa quiere decir escamosa, ¿ya? En epitelios de la nariz, de los bronquios, de los epitelios secretores, de glándulas lacrimales, ¿no? Esos son casos más raros, ¿no? Pero lo vamos a ver frecuentemente en el pulmón, constantemente en el cuello uterino. Ya vamos a ver microscópicamente esto. Voy a buscar láminas y un día nos vamos a dedicar a ver microscopía de esto. ¿Ya? Un poco diferenciada, que es lo que decía, que es diferenciada la célula. Esta célula es capaz de multiplicarse y se van a generar células maduras de diferente estirpe, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo que les decía, la mucosa del endocervix es una mucosa glandular y su proceso de metaplasia va a hacer que sea una metaplasia escamosa, se hace un epitelio escamoso o pavimentoso, es lo mismo, ¿ya? Y acá está esquematizado para que lo tengan claro. Acá yo tengo, ¿no? El epitelio cilíndrico del cuello uterino, glandular, donde acá diferencian la célula basal, ¿ya? Y fíjense cómo empiezan a de que ellas tienen que hacerse más fuertes porque hay algo que está, una noxa que está produciendo escamosas. Entonces fíjense, las escamosas, y luego empieza inmadura, y a medida que va madurando y va pasando el tiempo, se hace madura. Pregunta, ¿esta metaplasia puede ser reversible? Sí. Pasa la noxa y esto se revierte.
ya no hay nada que me esté haciendo daño, llega la noticia a las células basales, ya pasó la noxa, ya recibió tratamiento, ya recibió antiinflamatorio, ya recibió para la bacteria que necesitaba, ya no tengo que seguir madurando y haciéndome fuerte, puedo volver a la normalidad y las células vuelven a hacer su epitelio cilíndrico. ¿Qué pasa? Hay momentos en que la noxa se mantiene y perdura durante mucho tiempo. La capacidad de adaptación de las células se ve sobrepasada y llega un momento en el que alguna de estas células hace un cambio y me produce ya lo que se llama o se va a llamar después displasia, que es atípico. Y eso nos puede producir una lesión neoplásica o cancerígena, ¿ya? Pero la metaplasia es algo benigno y es reversible, ¿ya? ¿Pasa la noxa? Pasa. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros muchas veces los que fuman, por ejemplo, no dejan de fumar y todo el tiempo están metiendo cancerígenos. Entonces llega un momento que esos llegan a la parte del núcleo y hacen un cambio en el ADN y en el ARN mensajero y hace que la célula empiece y tenga prácticamente una actitud anárquica, ¿ya? Que empieza a dividirse como ella quiere. Ya lo vamos a ver más adelante. Acá tenemos un esquema de un cuello uterino, un epitelio escamoso. Este es un epitelio escamoso, esto es escamoso, esto es glandular, un epitelio glandular, y aquí vamos viendo cómo se va produciendo la metaplasia. Esto era epitelio glandular, pero miren cómo las células de abajo ya se hacen más redonditas y empiezan a crecer, ¿no? Primero tenía que ser así. Empiezan con estas células basales. Estas células basales de acá son las que dan la señal de alarma. Ahora tengo que cambiar. Tenemos que cambiar epitelio glandular, tenemos que cambiar a algo más fuerte. Entonces, estas células basales son las que empiezan a proliferar, a desdiferenciarse y a diferenciarse como una célula de tipo escamoso. Entonces, fíjense todavía, aquí están proliferando, pero todavía mantengo mi epitelio glandular. Pero a medida que va pasando el tiempo, estas células proliferan más, proliferan más, proliferan más y van a ocupar todo el espacio del epitelio, ¿ya? Y luego, acá hay medio que una ya quiere madurar, ¿no? Cuando ya pasa el tiempo, empiezan a hacerse maduras. Esto viene a ser inmaduro y esto ya aquí tengo un poco como córnea, ¿no? Que esto empieza a madurar. Y eso, ahora esto lo mismo, puede volver hacia atrás de la misma manera. Es reversible y vuelve a un epitelio glandular. ¿Les queda claro esto de la metaplasia? Sí, doctora. Okay. Sí, doctora. Entonces, tarea. Porque nos toca entrar a neoplasia. Pero para entrar a neoplasia tienen que tener claro todos los conceptos. Tarea para la próxima clase es que tengan claro todos los conceptos que hemos visto hasta hoy. ¿Ya? Metaplasia, anaplasia, hipertrofia, hiperplasia. Tienen que tenerlos claros. ¿Ya? Y hasta ahí quedaríamos hoy. ¿Alguna pregunta? Sería solo estudiar entonces lo que nos acaba de decir Sí, para saberlo. los conceptos. Ya, perfecto. Yo pregunto al azar. Y más que todo, y sobre... ¿Cómo? Entonces, con eso quedamos, chicos. Listo, doctora. Ya. ¿Será que lo puede mandar al grupo para todos nuestros compañeros? Los términos que hay que aprender. ¿O puede repetirlo? Todos los que hemos visto.
Todo lo que hemos visto. A ver, Ya. ¿qué hemos visto? Hemos visto metaplasia, hemos visto displasia, hemos visto hipertrofia, hemos visto hiperplasia. Creo que esos son todos los que hemos visto hasta ahora. Entonces, eso los tienen que saber, ¿ya? Los conceptos que hemos visto hasta ahora. Voy a ver, creo que ahorita no está subida la... Voy a aprovechar de subir esto, las diapositivas, al Neo ahorita. Y también ya los tienen y así ustedes mismos los pueden revisar, ¿ya? Sí, doctora. Ah, atrofia también vimos. Y era pregunta de examen, así que también estamos volviendo a ver atrofia. Entonces eso sería, chicos. Belleza, doctora. ¿Ya? Muchas gracias. Muy bien. Chao, chao. Hola, doctora. Hasta luego. Claro, no me has dejado. Recording stopped.